estamos de nuevo otra vez con ustedes, con ánimo de ver la Escritura, la palabra de Dios para aprender. Esta tarde tengo un tema amplio y como muchas veces les he dicho, tengo unos minutos para hacer esto. Quizá usted va a decir, hermano Pedro, ¿cómo lo vas a hacer? Mira, queremos ver 4 puntos, que es la primera y la segunda resurrección, la primera y la segunda muerte. Nomás para darles un apetito de estudiar, pero con el favor de Dios me voy a apurar un poco hoy para poder lograr hacerlo con las Escrituras y para decirles y mostrarles de la palabra de Dios a qué se refiere cuando la palabra de Dios habla de estos 4 puntos. Número 1, queremos ver que dice la primera muerte. La primera muerte la vamos a hallar en Génesis capítulo 2, 17, donde dice, mas el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Hablamos de la primera muerte. ¿Qué es la primera muerte? La primera muerte es cuando la persona cae en el pecado. Aquí vemos que en Génesis 2:17 hablaba a Adán y a Eva y dijo a ellos, el día que van a comer del fruto donde no deberían de comer, la desobediencia, dice, van a morir. Ese día morirás. Entonces todos sabemos que físicamente no murieron en ese día, pero espiritualmente sí. Entonces allí vemos que se refiere a una muerte. Tenemos otras escrituras en Efesios 2:1, quiero leer, y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí vemos que en Efesios dice que estaban muertos, pero no estaba hablando de personas muertas, sino que estaban espiritualmente muertos en los pecados. Y en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Vemos en dónde trabaja esa muerte? Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, pero Dios, después vamos a ver esto, versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. ¿Ok? Vemos aquí otra vez que muertos en los pecados. Entonces, la primera muerte, ¿qué es? Es cuando la persona cae en los pecados y hay una separación del Creador a el que está creado, ¿verdad? De nuestro Dios. Entonces, el punto número 2 es la primera resurrección. Primera muerte es caer en el pecado. Primera resurrección, ¿qué es? Entonces allí vemos en la misma escritura, Efesios 2, versículo 5, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Ahí está la resurrección, ¿verdad? Es la primera resurrección. Y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, otra escritura que vemos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Aquí esta resurrección, mucha gente de Apocalipsis de 20 lo quieren poner en un futuro, en un milenio o en un tiempo de 1000 años, lo quieren poner. Pero mira, aquí dice claramente, bienaventurado y santo
el que tiene parte en la primera resurrección. Entonces la primera resurrección es la salvación. ¿Por qué? Porque somos resucitados de los pecados y vivimos para Cristo. Es una resurrección. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Habéis resucitado con Cristo. Es la primera resurrección. Ahí vemos claramente. Otra escritura en Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ok? Otra vez, claramente vemos es un nacer de nuevo, es una resurrección. Entonces, la primera muerte es el pecado, caer en el pecado. La primera resurrección es salir del pecado y ser salvo. Es la primera resurrección. Número 3, que es el tercer punto, es la segunda resurrección. ¿Cuál es la segunda resurrección? La primera es salir del pecado. La segunda es donde todos los que han muerto van a resucitar al día final, que vemos en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Perdón, capítulo 5:28 quería leer. No os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Ahí está la resurrección. Y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Esa es una resurrección donde toda la gente va a estar, toda la gente va a resucitar al final del día. La gente se pueden quemar, la gente se pueden deshacer como ellos quieran, pero aquí dice claramente, todos van a resucitar. Eso es la segunda resurrección, donde todos van a estar. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice que van a resucitar los muertos, y los que todavía viven juntamente van a ser cambiados, por decir, para ir juntamente al día del juicio. Eso es la segunda resurrección. Entonces vemos claramente que Dios muestra, o la palabra de Dios muestra, la primera muerte, la primera resurrección, la segunda resurrección, y número 4 es la segunda muerte. Entonces quiero ver ahorita el capítulo, regresar a Apocalipsis 26, donde leíamos que bienaventurado santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ahí sigue el verso, dice: la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Qué es la segunda muerte? Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Okay. La primera muerte era el pecado. La primera resurrección es la salvación. La segunda resurrección es cuando todos van a resucitar al día final. ¿Y qué es la segunda muerte? ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte segunda es versículo Apocalipsis 21:8 dice: mas los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre.
que nosotros llamamos infierno, ¿verdad? Dice que es la muerte segunda. Es el infierno. Es ser perdido para siempre. Dice el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál era? La salvación. Así es que el que tiene parte en la salvación no tiene parte en la segunda muerte, que es el infierno. Porque no tiene poder, no tiene potestad, no tiene fuerza el infierno sobre los que son salvos. ¿Ok? Entonces, yo siento que con eso, en unos pocos minutos, les he tratado de mostrar esos 4 puntos. Ahora, pero para finalizar, quiero hablar un poco a ustedes sobre estos puntos. Mira, hay ciertas partes que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Por ejemplo, todos los que conocemos el pecado hemos caído en el pecado, la primera muerte. Dice, pues, ¿qué puedo hacer? Caí en el pecado. Mira, por eso hay una primera resurrección que Jesús ofrece, que tú y yo podemos ser resucitados. ¿Y para qué? Para vivir para Él y darle gloria a Él con nuestra vida. Y aparte, dice que el infierno, la segunda muerte, no tiene poder sobre los que tienen la primera resurrección, ¿verdad? Con la segunda resurrección, nadie de nosotros puede hacer algo, ni el pecador, ni el santo. Todos vamos a resucitar al día final y todos vamos a estar delante del trono blanco, todos vamos a estar delante del juez y Él nos va a juzgar. Y aquí decía la Escritura claramente, los que hicieron bien para vida eterna y los que hicieron mal a la perdición. Entonces les quiero animar, asegúrense que tengan parte en la primera resurrección, para que si vamos a resucitar en la segunda, si vamos a morir, si no vamos a morir, vamos a ser cambiados, ¿verdad? Pero para cuando estamos en el día del juicio, que nosotros no vamos a tener parte con la segunda muerte, que es el infierno. Que Dios les bendiga. Yo estoy muy animado de seguir adelante y los deseo todo lo bueno de Dios. Mira, en el próximo estudio quiero ver un tema que quizá queda con esto, que se llama una vez salvo, siempre salvo. Hay gente que dice eso. Una vez que te salves, ya no hay peligro, siempre salvo. Es el próximo tema que quiero hacer, pero con el favor de Dios, Dios nos va a ayudar de hacerlo. Dios les bendiga. Mi nombre es Pedro Hildebrand. Mi número es 646-113-9736. Muchas bendiciones y hasta la próxima.